Qué gusto saludarlos una vez más. Todos sean bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Recuerde, estamos abordando la serie Los Proverbios de Salomón. Para ello tenemos que ir al libro de Proverbios, donde nos enseña pensamientos cortos pero que tienen un conocimiento práctico para la vida diaria. Hoy estamos abordando este tercer tema que le hemos titulado La sabiduría de Dios versus la sabiduría humana. Proverbios capítulo 1 versículo 7 nos dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. También Salomón describe qué es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová, dice claramente él, que es apartarse del mal. Dios desea todo lo mejor para el ser humano. Por eso decimos que la Biblia humaniza al ser humano. Para ello tenemos nuestro invitado Juliano Martelo. Es un amigo y un gran siervo de Dios que ha predicado la palabra en Oriente. Hace varios años pues vino a vivir a Guatemala y desde entonces se ha formado también en estudios teológicos en la ciudad capital y ahora reside en la ciudad de Chiquimula y nos estará apoyando en este tema, la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana. Todos bienvenidos al programa y vamos con esta temática para que nosotros crezcamos espiritualmente y en el conocimiento de la palabra de Dios. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Qué gusto saludarlos una vez más. Estamos en el programa Punto de Reflexión. Me acompaña en esta ocasión Juliano Martelo. Dios te bendiga, nuestro querido amigo. Bendiciones del Señor. Marvin, mucho gusto. Qué bendición poder estar acá nuevamente para hablar este tema tan importante con vos y con los televidentes también. Estamos abordando la serie, te comento, Los Proverbios de Salomón, y estamos hablando acerca de la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana. Algunos actualmente, Juliano, están rechazando la sabiduría de Dios constantemente a través de filosofías humanas que educan en las universidades, descartan la palabra de Dios porque este es el manual de Dios, este es el pensamiento de Dios, y que actualmente muchos de nuestros jóvenes están yendo lejos del conocimiento de Dios, pero cuando se alejan nos damos cuenta que la conducta no es la que Dios espera del ser humano. Sí, lamentablemente es algo que se está perdiendo. Lamentablemente, como decís vos, se está perdiendo a nivel sociedad y también dentro de la iglesia por ir tras corrientes que no llevan a nada bueno, realmente. Y lo que más se pierde también es tiempo, porque siempre Dios termina rescatando a sus hijos que por alguna cosa u otra se alejan del camino. Pero en ese lapso, ¿cuánto tiempo se pierde, verdad? Sí. Y en ese sentido, Juliano, tenemos que hablarle a nuestra audiencia que el que escribe es nada más y nada menos que Salomón, la cúspide del reino de Israel, prácticamente en la época de Salomón, brillante en la sabiduría. Y hemos de recordar que cuando él llega como un jovencito, pues al poder, por la cuestión de la dinastía, pues él clamó a Dios y le decía: Señor, dame la sabiduría porque no puedo gobernar este pueblo. Y Dios le concede la sabiduría y encontramos que él trajo paz en su reino. Y la Biblia dice claramente que de todas las naciones, los reyes y la reina de Sabá, que es bien famosa en la Biblia, llegó a los pies de Salomón para escuchar la sabiduría de este hombre y que finalmente brindó una estabilidad, no solo personal, sino familiar y también para la nación de Israel, partiendo de la sabiduría de Dios. ¿Qué base y qué desafío nos deja a nosotros, ¿verdad? Desafío hasta cierto punto, porque Él nos dejó las instrucciones, podríamos decir, a lo largo de este maravilloso libro de cómo nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que caminar, las cuales si prestamos atención, si hacemos caso, vamos a tener éxito. Así como Él tuvo un mandato, como decías vos, sumamente exitoso, nosotros también como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a ser exitosos. Sí, Juliano, ¿por qué dentro del contexto cristiano o eclesiástico siempre asociamos la vida cristiana dentro de cuatro paredes? Cuando Salomón realmente nos está enseñando una sabiduría que no solo abarca pues nuestras reuniones de adoración en un culto que nosotros le llamamos,
sino que Salomón amplía la mentalidad de quienes seguimos a Dios. En el Nuevo Testamento, pues claramente reconocemos a Cristo como el Mesías. Nos encontramos con 3 capítulos en Mateo donde hay valores eternos, valores morales y éticos que Cristo claramente dejó plasmados en un compendio para los seguidores de Cristo. Pero a veces cuando hablamos de sabiduría de Dios, la gente ubica solamente el templo, o cuando vamos a un culto, cuando Salomón amplía esa cosmovisión y la aplica a un reinado también. Fuera de las 4 paredes. Exactamente. Creo que ese es el desafío, ¿verdad? O sea, eclesiástico, ministerial o del liderazgo cristiano. No quedarnos en las 4 paredes. Es importante siempre instruir a los miembros, instruir a la congregación, pero instruirlos no solo para el enriquecimiento personal, sino también instruirlos o armarlos, equiparlos para poder salir afuera y poder ampliar también el evangelio, Sí, ¿verdad? correcto. La Biblia nos menciona en Proverbios capítulo 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y en este sentido creo que la sabiduría que brota del corazón de Dios para Salomón, porque según la Biblia él escribió 3000 proverbios y 1005 cánticos, según lo dice el libro de Reyes, y que lo plasma en algunos segmentos del libro de Proverbios, y no todos, en su mayoría. Y notamos que, por ejemplo, nos habla acerca del cuidado de la mujer extraña, nos habla acerca del cuidado de la avaricia, porque Proverbios capítulo 1 nos dice, cuidado con el consejo de aquel que nos induce a asesinar a alguien y quitarle sus posesiones para acrecentar nuestras finanzas, y Salomón lo lleva a un plano más práctico, y él dice que el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia es el temor de Dios. Por ahí comienza la sabiduría. La base de todo. Sí. La base de todo, tanto para Salomón como para nosotros, ¿verdad? O sea, el conocimiento, acercarnos a Dios y alejarnos de todo aquello que nos hace mal, que puede dañarnos. Quizás nosotros no somos conscientes. Sí. Creemos que estamos caminando bien, que estamos caminando en la dirección de alcanzar nuestras metas y, como hablábamos en otros momentos, o sea, nos estamos alejando de lo que Dios espera de cada ser humano, ¿verdad? Sí. Entonces, el temor a Dios es el punto partida. Exactamente. Juliano, la gente, especialmente los jóvenes que han ido a la universidad, puedan preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? ¿Habrá alguna diferencia? Porque todo mundo, claro, Dios nos hizo seres racionales y que vamos buscando el conocimiento, pero ¿habrá alguna diferencia entre inteligencia y sabiduría? Yo considero que sí, Marvin. Uno puede ser inteligente y no precisamente sabio. Pero no podemos ser sabios y no ser inteligentes. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Voy a hablar o voy a mencionar un ejemplo quizás no bien visto, por supuesto, pero como decís vos, o sea, práctico y que lamentablemente se ve mucho acá en Centroamérica, ¿verdad? O sea, lo que son todo relacionado con los carteles, ¿verdad? Lamentable, triste cómo afecta eso a la sociedad, las drogas, ¿verdad? Los líderes de narcotráfico. O sea, si vamos a lo que son inteligentes, esas personas son inteligentes, Marvin. O sea, no se puede negar. Para llevar a cabo túneles subterráneos. Imagínate, para llevar a cabo todo ese diagrama de personas, son personas inteligentes. Ahora yo te pregunto, ¿son sabios? No. Va, entonces, cuando nosotros lo llevamos al plano cristiano, o sea, ¿sería sabio relacionarme con ese tipo de personas? No. No, definitivamente ¿verdad? no. Entonces yo creo que por ese lado se ve la diferencia entre ser inteligente y ser sabio. La inteligencia como tal no me va a llevar siempre a caminar en el camino correcto. ¿Por qué? Porque una persona que va, o sea, lo vemos a lo largo de los capítulos de Proverbios. O sea, la avaricia no es algo que hay que perseguir. Pero yo puedo usar mi inteligencia para conseguir mucha riqueza y eso me puede volver avaro. Pero ahí me estoy alejando de lo que Dios espera como cristiano de una persona sabia, ¿va? O que persigue la sabiduría. Quiere decir que la sabiduría es más práctica, es el conocimiento práctico, pero siempre teniendo el temor de Dios. Exacto, la relación entre ambos, ¿verdad? Siempre hay una línea que nos une. En este sentido, yo creo que se han desarrollado muchos movimientos a nivel social, Juliano, que han llevado a corromper las familias. De hecho, Romanos capítulo 1, no sé si el otro día lo hablamos, de cómo el ser humano puede caer en lo más bajo moralmente. Porque de hecho, el apóstol Pablo plasma que cuando alguien no considera a Dios,
puede llegar a conductas aberrantes, como por ejemplo el homosexualismo, el lesbianismo, que es contra naturaleza, claramente. O sea, desde esa perspectiva, no es que estamos resaltando un pecado más que el otro, pero Pablo lo presenta de esa manera, de que es contranatural, o sea, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, pero que el ser humano puede llegar a esos desvíos cuando se apartan de la sabiduría de Dios. Y luego Pablo en Romanos capítulo 1 menciona que cuando el ser humano se aleja de Dios, la conducta es totalmente desviada y que afecta a la sociedad. Sí, afecta a la sociedad, afecta y por ende afecta cada vez a más grupos. Yo te contaba la anterior vez de que Argentina, lamentablemente, o sea, hablando un poquito de mi país, ha caído mucho en todo este libertinaje en masas, por así decirlo, porque todo empieza por un grupito de personas y ahí se va contagiando, y cuando no hay sabiduría, obviamente, uno se deja que contagiar, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, la sociedad está perdida por ese lado, cayendo mucho en homosexualismo, en lesbianas, en aceptar cosas que obviamente la Biblia nos dice determinantemente que no. Por ejemplo, una de las cosas que encontramos en la sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento que hemos estudiado es que Dios siempre socialmente resaltaba la justicia social. Él hablaba, por ejemplo, de proteger a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, porque ellos recordaban que estuvieron en Egipto. Y por eso es que el pueblo de Israel siempre cuidó de los extranjeros. De hecho, a nivel social, cuando habían cultivos, los frutos que estaban a las orillas regularmente se les pedía a los dueños que no los cortaran, sino los dejaran para la gente pobre o la gente errante o extranjeros que de alguna manera podían beneficiarse de ese producto como parte de cubrir una necesidad. Y sin embargo, notamos que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo vuelve a replicar el aspecto social. Es decir, la sabiduría de Dios siempre trae un beneficio social. La inclusión de todas las personas. Exactamente. ¿Verdad? Y más que no lo conocen al Señor, a Jesús. O sea, nosotros como iglesia estamos llamados precisamente a lo que hablábamos al principio, ¿verdad? A no quedarnos en cuatro paredes, sino precisamente utilizar la sabiduría, o sea, ser personas sabias, ser personas entendidas para poder abarcar todo aspecto de la sociedad. En mi caso te cuento a nivel familiar. Mi padre era inteligente, hablando acerca de esas diferencias, que el ser humano, Dios nos hizo con esa capacidad. La inteligencia podemos utilizarla para lo bueno o lo malo. Mi padre lamentablemente desechó la sabiduría de Dios y tomó el camino del vicio del alcoholismo. Era muy inteligente para hacer ventas. Él tiraba platos al suelo y vendía 3 vajillas. En aquel tiempo, mi hermano Mario Vázquez, que también él vino al conocimiento de Dios a diferencia de mi padre. Y cuando la gente miraba que mi padre tiraba los platos, esos platos de China que algunos lo van a asociar, pues todo el mundo se sorprendía porque decían, estos eran buenos platos, y mi padre vendía 3 vajillas y entonces la gente le compraba demasiado. Pero en una decisión crucial para proteger la familia, lamentablemente no tuvo la sabiduría. Ahí estamos. Para poder redireccionar su vida y la vida de su familia. Terminó abandonando el hogar. Pues sí, a mi madre le costó bastante la formación en ese sentido, cuesta arriba, pero que el Señor le ayudó. En ese sentido que estamos hablando de la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana. En ese sentido, Juliano, creo que nos cae bien como familia considerar a Dios en nuestros caminos. Ese padre de familia, esa madre de familia, cuando vienen al conocimiento de Dios, a Jesucristo, de igual manera, la familia también tiene un giro radical para bien. Sin duda, Marvin, sin duda, porque la misma palabra dice que la sabiduría de nosotros no es que aceptamos a Jesús, somos salvos y ya somos completamente sabios, sino que el mismo proverbio dice que tenemos que día a día ir adquiriendo más. Entonces, a medida que nosotros nos acercamos a Jesús, Él nos va iluminando, nos va ampliando el conocimiento, y nosotros, al poner en práctica su palabra, vamos beneficiándonos nosotros espiritualmente y beneficiando a nuestra familia. Definitivamente la sabiduría de Dios nos cae bien a todos, desde la familia, a nivel social. Ahora, actualmente, Juliano, tenemos que reconocer, muchos jóvenes están descartando la sabiduría de Dios. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Actualmente muchos jóvenes están descartando la sabiduría de Dios. Como te decía, yo creo que tarde o temprano Dios a todos nos habla.
Eventualmente, a cada joven que lo niega hoy en día, lo alcanza. Sí. Pero hay un lapso de tiempo que se perdió, energía que se perdió, ¿verdad? Entonces, esa es la parte triste de la situación, que lo descartan hoy, la niegan hoy, para tarde o temprano darse cuenta y decir, qué lástima que en ese momento de mi vida no pude aceptarlo, o no me pude dar cuenta y perdí tanto tiempo. Entonces, parte de la sabiduría o parte de ser sabio nosotros, creo yo, es aprovechar el tiempo, ser entendido de los tiempos. Exactamente. Recuerda Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es apartarse del mal. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos en el segmento Preguntas y Respuestas. Me acompaña el Pastor Moy. De veras que en medio de las lecturas bíblicas, he escuchado, Pastor Moy, en el ambiente que dicen, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. He escuchado gente que dice que al leer la Biblia se vuelve loco uno. No la entiendo, por eso no la leo. ¿Cuál sería la respuesta para la pregunta? ¿Por qué amar a Dios y al prójimo se resume toda la ley, aunque así quizás no se entienda en toda su dimensión? Cuando la Escritura nos narra los periodos donde Jesús tiene conversación con todos los tipos de sociedades de su época, no estoy generalizando por ser expansivo en la manera de visual, no. Jesús está hablando con las autoridades de aquella época, y en ese instante, de pronto, los conocedores de lo que en ese tiempo era la ley o lo dado por los profetas se resumía en 10 mandamientos. 5 mandamientos que tenían que ver de la relación entre el hombre y Dios, y 5 mandamientos entre el hombre con el hombre. Entonces aparece que el ser humano necesariamente tiene que vincularse con los dos. La Escritura me dice en Mateo capítulo 22, del verso 36 al 40, que era necesario observar los mandatos. Estos 10 mandamientos se resumían en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el todo del ser humano. Con esta expresión, nosotros podemos decir, estamos cumpliendo con lo que Dios nos decía. Pastor Moy, o sea que aunque una persona no lea ni entienda a cabalidad el sentido de la Biblia, pero si ama a Dios, comprende el concepto de salvación, pero también ama al prójimo porque realmente lo reconoce, quiere decir que está cumpliendo directamente, aunque no tenga el conocimiento bíblico, la palabra de Dios. Muchas personas están dotadas de alto conocimiento, pero no aman o a Dios y menos a su prójimo, y no cumplen, aunque sepan. Por eso, en medio de la ingenuidad, tú y yo hemos visto personas que aman a Dios, aman al prójimo, y con esto está saldado todo. Y la Biblia nos menciona de esa manera, que al amar a Dios y amar al prójimo cumplimos toda la ley. Así que queremos animarle para que usted de igual manera siga amando al Señor, siga amando al prójimo, y especialmente que empiece a leer la Biblia, aunque no la comprenda, pero si ama a Dios y al prójimo, seguramente está bien encaminado a entender todos los mandamientos y principios de la palabra de Dios. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga, qué gusto que estén en sintonía del programa Punto de Reflexión. Nos encontramos una vez más con Juliano Martelo. Nos está apoyando en este tema, la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana. Proverbios capítulo 2, versículo 9 nos está enseñando un tema muy importante a nivel social. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino.
La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 1, versículo 3 también, hablando del propósito por qué Salomón escribió Proverbios, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Cuánto deseamos justicia social en nuestros pueblos, Juliano? Necesario, totalmente necesario. La sabiduría humana, por lo contrario, la corrupción. No le conviene. Esto es un sistema, lamentablemente, que no le conviene, ¿va? Y esa es la lucha de la iglesia. Sí. De nosotros. Ahora, Juliano, queremos hacer bien las cosas, pero cuando hablamos de procesos sociales, ¿verdad? Hablemos de la justicia, por ejemplo. Se habla, por ejemplo, a nivel mundial de que hay quienes cuando se oponen a un movimiento político hay persecución legal. De hecho, hay varios países donde el evangelio, por ejemplo, es perseguido. La sabiduría de Dios, cuando se habla de Dios, se habla de Cristo, se habla de las normas de Dios, de los mandamientos de Dios. Hay países donde no permiten el evangelio definitivamente. Y hay quienes que por predicar la verdad y el consejo de Dios, políticamente son perseguidos. Sí. Y los movimientos que se están levantando quieren tapar nuestra boca y decir, este tema no lo hable, este tema es muy peligroso, no permitimos porque eso no incluye a ciertos sectores sociales, ofendemos a la gente, pero la sabiduría de Dios claramente está. Y creo, Juliano, un punto de reflexión sería, la sabiduría de Dios trae, fortalece los procesos judiciales dentro de un país. Mira, si un país, hablando de lo que estamos hablando, ¿verdad? De países, de decisiones fuertes, ¿verdad? Que involucran no a nosotros dos, sino a más gente. Si un país pusiera en práctica esto que estamos hablando, no te digo en el largo plazo, en el corto plazo, veríamos resultados favorables, tremendos. No por algo Salomón, como decíamos hace un ratito, rey de una nación, un líder supremo. Sí. Poniendo en práctica, teniendo resultados y diciendo, no vayan por ese lado, vayan por este lado. No es que lo escuché, yo mismo lo vi, dice Salomón. Sí. Yo lo estoy viendo en mi reinado, hagan esto. Y nosotros, o sea, a nivel social, vamos por otro lado, lamentablemente, ¿no? Y Salomón prácticamente nos escribe acerca de la justicia, juicio y equidad, y él mismo lo practicó. ¿Se recuerdan ustedes la historia de aquellas dos mujeres prostitutas y el niño muerto? Lo llevaron a una corte para que le hiciesen juicio. Aparentemente, ¿cuál iba a ser el veredicto de este niño que estaba muerto? Porque una decía es mío, el hijo vivo es tuyo, el otro es el tuyo. Total que hubo un problema. Sin embargo, notamos que Salomón, al escuchar, dio un veredicto justo. Y qué sabiduría Dios le dio a este hombre. Yo creo que debemos de pedir por nuestras autoridades a nivel judicial. Yo creo que Dios ha colocado a magistrados, hay abogados que se preparan en la carrera de Derecho, y creo muy importante que la sabiduría de Dios venga sobre el corazón de ellos para impartir justicia, porque si hablamos de sabiduría humana, Juliano, tenemos que dejar pues a luz pública de que la corrupción, no solo en Guatemala, sino en otros países de América Latina, por las estadísticas que se dan, pues estamos mal en ese tema porque los procesos se van corrompiendo y no se aplica realmente la justicia como debería de aplicarse. Sin duda, perseguir la sabiduría nos va a llevar a ir contra la corriente. Correcto. Ir en contra de la corriente y obviamente recibir persecución, porque vos vas a ser una molestia para toda esa gente, ¿verdad? Sí. O sea, si uno quiere... Mira, te voy a contar un caso de un, bueno, lamentablemente un ex compañero del seminario que él tenía un ministerio por esta zona. Sí. Y próspero, ¿verdad? Con jóvenes. Y él todas las tardes iba a predicarle a los jóvenes en ciertas aldeitas. Resulta que en una de esas tardes que va a predicarles, no regresa nunca más a su casa. Alguien lo mató. ¿Qué estaba haciendo este compañero? Llevando la palabra de Dios a un lugar vulnerable donde había mucho tráfico de drogas. Entonces, esta persona, por obedecer a Dios, por cumplir su propósito, podemos decirlo, por actuar sabiamente, porque uno tiene que llevar luz a los lugares de la tiniebla. Por actuar sabiamente, recibió un disparo, dejó sus hijos y dejó su esposa, ¿verdad? Sí. Y en ese tema de problemáticas que tenemos a nivel social, hablemos, por ejemplo, del secuestro, de las violaciones. Por eso es que hoy tenemos
a nivel social oficinas que debieran de proteger, oficina de la mujer. Tenemos, por ejemplo, instancias donde se protege al menor. De hecho, hace poco te quiero comentar que en Guatemala, con amigos que son míos y son abogados, pues nos hacían del conocimiento que ya alguien no puede casarse con un menor porque el intento es proteger al menor de edad por la trata de personas, por las violaciones, aún madres, escuchen esto, por amor al dinero, por la condición extrema financieramente entregan a sus hijas, a personas que de plano van a devolver financieramente a la mamá. Entonces notamos todos esos males, por ejemplo, el aborto que se quiere legalizar, por ejemplo, movimientos que se quieren legalizar pues en nuestro país, y está esa lucha tremenda de todos estos movimientos. Entonces notamos el asesinato. Si antes nos contaban, por ejemplo, aquí en Guatemala, que asesinaban en la noche, hoy a plena luz del día notamos asesinatos por acá. Y la gran pregunta, pues quedan impunes todos esos delitos que están a nuestra vista pública. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde está la justicia social? Ya Salomón nos está dando a conocer que en la sabiduría de Dios se supone que se debiera de aplicar la justicia y que haya equidad en todos los juicios. En ese sentido, creo, Juliano, que la sabiduría de Dios nos cae bien a todos los gobernantes y todos los que ejercen o imparten también la ley en los países. El ejemplo práctico que te compartía, o sea, si el hecho de que un gobernante esté en un puesto de poder no significa que sea sabio, sea inteligente para poder llegar ahí. Sí. Pero ahí está la diferencia y ahí está el desafío. O sea, quizás ellos no actúan con sabiduría a la hora de gobernar o a la hora de impartir leyes, pero o sea, la esperanza, la oración nuestra como iglesia tiene que ser siempre, bueno, o sea, empezar por nosotros. Si empezamos por nosotros es un movimiento que se puede ir contagiando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al actuar con sabiduría también tenés el otro factor, porque ahora estamos hablando quizás de esta parte negativa. Sí. Pero si nos centramos en la gente que quiere vivir con sabiduría, que busca que camina bajo el temor de Dios, obviamente Dios eso no lo deja de lado, sino que te va a bendecir. Sí. Al bendecirte a vos, hay otra persona que va a decir, bueno, ¿por qué Marvin está teniendo éxito en todo lo que está haciendo? Sí. Te pregunta. Y vos le decís, bueno, yo simplemente estoy poniendo en práctica lo que encuentro en Proverbios, lo que encuentro en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí dice, bueno, yo quiero de eso también. Y ahí empieza la esperanza, ¿verdad? Sí. O sea, y el cristianismo, Juliano, también a nivel social ha aportado. Porque si bien hacemos un análisis de los males sociales, tenemos que también dar a conocer los beneficios que el cristianismo ha traído. Por ejemplo, tenemos asilos, tenemos orfanatorios. Aquí en Chiquimula hace varios años había una rehabilitación de drogadictos y alcohólicos. Hoy creo que hay en proporciones pequeñas, pero aquí hubo un movimiento, un ministerio donde se restauraba aquí en Chiquimula a alcohólicos y también a drogadictos. Tenemos, por ejemplo, colegios cristianos, en donde los padres de familia dicen, no, yo voy a matricular a mi hijo en ese colegio porque ahí reciben la palabra de Dios. Entonces notamos que también a nivel social el cristianismo ha aportado. Ha aportado y tenemos que seguir aportando. Sí. Y el desafío, la meta es aportar cada vez más, ¿verdad? Porque es un terreno que nosotros no debemos ceder. Lamentablemente, hablando en general, creo que la iglesia, o por lo menos lo voy a hablar de mi país, la iglesia ha dejado ese protagonismo que tiene que tener. Sí. Y en este sentido yo creo que los profesionales tenemos que apropiarnos del consejo de Dios, de Proverbios, porque Salomón llegó a ser un rey exitoso, brillante. En toda la historia de Israel fue el más brillante, el que dio estabilidad. En los siguientes siglos todo el mundo quería anhelar o anhelaba ese reinado de Salomón. Hubo paz a nivel mundial en ese mundo antiguo, una gran sabiduría, estabilidad financiera, había relaciones diplomáticas. O sea, si hablamos de profesionales que ahora se están formando en diferentes campos, recuerden el temor de Dios, porque eso nos va a llevar a aplicar en cualquier área del conocimiento el consejo de Dios. Recuerden, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es apartarnos del mal. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Quiero compartir con ustedes, hermanos, un pasaje conocido por todos. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón
no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Muchas veces podemos caminar creyendo cuál es la dirección que debemos seguir, basándonos en base a nuestra inteligencia, creyendo qué es lo mejor. Pero acá Salomón nos dice, busquen la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Entonces, preferiblemente tomarnos unos segundos, unos minutos, meditar en su palabra y buscar que Dios nos dé el camino correcto por el cual debemos seguir. En medio de ese caminar que nosotros estamos siguiendo, de repente Dios nos va a corregir. Pero eso no te desanimes, eso es algo bueno. Es necesario que Él nos corrija, porque Él está interesado en que cada día nosotros podamos ser más como Jesús y así las personas que nos rodean, las personas con las cuales caminamos, a través de nosotros ellos puedan conocer a Jesús precisamente. El objetivo nuestro siempre debe de ser que no nos vean a nosotros, sino que vean a Jesús en medio de nosotros. Y eso, ¿cómo se puede llegar a lograr? Precisamente teniendo una intimidad con Dios y dejando que Él corrija todo lo que tiene que corregir en medio de nosotros. Así que los animo, hermanos, a que juntos, porque esto es un desafío diario en el cual nosotros estamos llamados a caminar, por el cual nosotros estamos llamados a caminar, de que juntos caminemos en esa búsqueda de poder reflejar a Jesús en todo lo que nosotros hacemos. Dios los bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Muy contentos de llevar el programa Punto de Reflexión a su corazón. Todos sean bienvenidos. Estamos abordando la serie Los Proverbios de Salomón. Y estamos acá con Juliano Martelo abordando el tema la sabiduría de Dios versus la sabiduría humana. Definitivamente la sabiduría de Dios la tenemos plasmada en la palabra de Dios. Bueno, haciendo una cuestión práctica, Juliano, Proverbios capítulo 2, versículo 16 al versículo 18, lo cual lo voy a leer literalmente, nos habla de un consejo tremendo a nivel social, especialmente en Oriente, que se nos dice que somos machistas, ¿verdad? Y que el hombre puede andar con muchas mujeres, pero que al final es una cuestión terrible y una mala decisión. Escuchen lo que dice. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Notaron un gran consejo de Salomón para nuestros días y a nivel social, de que es muy común y frecuente. De hecho, Juliano, los padres de familia dicen, nuestros hijos hay que meterlos con mujeres para que sean hombres. Cuidado. Locura, porque una locura. Es peligroso este tema. Es una locura. Eso no solo nos mata a nosotros, sino nuestras familias y por consiguiente la sociedad entera. Definitivamente. Delicado. Eso es donde hay que poner más de un ojo, porque realmente es... El adulterio es frecuente cuando no hay conocimiento y temor de Dios. Recuerden, el temor de Dios es apartarse del mal. De hecho, aún en la vida cristiana, y voy a referirme a esto también, de que grandes siervos de Dios, siervas de Dios, cristianos, de alguna manera han tenido un desliz. En la Biblia encontramos que el mismo David pues cometió un pecado de adulterio y que lo llevó a consecuencias trágicas. Eso lo tenemos en la palabra, porque apartarnos del conocimiento de Dios, decidir mal, traen consecuencias. Aunque hay perdón de Dios, muchas veces las consecuencias quedan. Y el adulterio pareciera, Juliano, en nuestro contexto tan común entre los varones, pero realmente eso daña a la familia y Dios cuida a la familia. Dios es el principal interesado en la familia y el problema está, Marvin, cuando se normalizan las cosas. Porque hay cosas que jamás van a ser normales a los ojos de Dios. Y cuando lo que vos decís, el adulterio, el machismo, todo eso, cuando la sociedad lo normaliza y lo acepta, es donde se suaviza el pecado,
lamentablemente. Pero como hablábamos, o sea, eso nos afecta a nosotros, a las familias, a los hijos en el caso de que hayan hijos y delicado. Correctamente. Y peor cuando pasa dentro de la iglesia, porque Correcto. no es que no pasa también dentro de la iglesia. Correcto. Por ejemplo, la Biblia nos menciona que, hablando acerca del adulterio, en el Antiguo Testamento se condenaba a pena capital. Era una muerte por lapidación, es decir, apedreados. Claramente lo establece el Antiguo Testamento. En varias sociedades castigaban quitándole una parte de la nariz como una señal socialmente de que alguien había cometido un adulterio. Actualmente el adulterio no se condena judicialmente, pero hay trágicas consecuencias cuando hay niños de por medio. De hecho, padres de familia, por ejemplo, poniendo a elegir a sus hijos, ¿con quién te vas a quedar? ¿Con tu mamita, con tu papito? O sea, la sabiduría de Dios da estabilidad familiar. Yo vengo de una familia disfuncional y en mi mente y en mi corazón, ahora que conozco el consejo de Dios, es permanencia en mi familia. Tengo 20 años de casado, 3 hijos, y algo que en mi corazón está es mantenernos siempre en fidelidad con Dios y fidelidad con la pareja. Porque, repito, el adulterio es tan frecuente socialmente, pero lo que no enseña la publicidad, ya sea en redes sociales o en la televisión o en cualquier medio de comunicación, valga la redundancia, son las trágicas consecuencias. Y eso es lo que vos decís, ¿verdad? Lo que uno paga después. Sí. Por un momento, por un desliz, como decías, por una aventura, ¿verdad? Que no lleva nada bueno. Sí. Y lamentablemente se ve cada vez más dentro de la sociedad. Y aparte de este tema, Juliano, también Salomón aborda, por ejemplo, el tema de finanzas, hablando acerca de la sabiduría de Dios, algo tan práctico, porque la sabiduría humana dice, no, vos mira, si la muchacha te da oportunidad, dale vos, ¿verdad? Métete con ella. O sea, eso es lo que dice la sabiduría humana, o sea, lo que nos está diciendo Juliano, ¿verdad? La inteligencia de fallarle a la esposa sin que se dé cuenta. O sea, el enemigo utilizando la inteligencia del ser humano para decir, no me van a descubrir. Sin embargo, la sabiduría de Dios dice, respetemos la familia. Y en el tema de finanzas, por ejemplo, Proverbios capítulo 3, la Biblia nos dice de la siguiente manera en el versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, la sabiduría de Dios también nos está enseñando el principio de la generosidad, hablando en el tema financiero. Sí, cuando uno entiende que lo que uno obtiene no es de nosotros, sino que proviene de Dios, creo que es más fácil también darle a Dios lo que le corresponde, ¿verdad? Sí. Porque en definitiva es eso. O sea, todo lo que nosotros podemos obtener acá en la tierra viene de la mano de Dios o de parte de Dios, que Él nos da oportunidades, que Él nos abre puertas. Y cuando uno cambia la perspectiva, bueno, esto no me lo gané yo, sino que fue gracias a Dios, uno entiende y dice, ok, toma lo que te corresponde, ¿verdad? Sí, correcto. Por ejemplo, ¿qué pensás de esto que te voy a mencionar ahora? Hay alguien que dice, por ejemplo, yo no le pido a otra persona para que no me pidan a mí. Y entonces él va con su heladito o sus manías a una reunión social y entonces alguien hizo la crítica. Es que fulano de tal es tan tacaño, tan piche, lleva sus bolsitas de manías o helado y no comparte con nadie. Entonces la expresión que te estoy mencionando ahora, él dijo lo siguiente: yo no le pido a nadie para que nadie me pida a mí. Sí, pues, o sea, un egoísmo claro, ¿verdad? Pero por supuesto, tiene lógica, pero la sabiduría de Dios nos está empujando también a compartir cuando hemos sido bendecidos por Dios. Claro, y la sabiduría, creo, hablando de ese ejemplo que vos decís, llevaría a esa persona a decir, mejor que no me pidan, se lo voy a dar, si sé que él lo quiere, ¿verdad? O sea, esa es la meta. Y nos encontramos por ahí muchas veces, ¿verdad? Sí, y otro de los temitas también, Juliano, en el versículo 11 y 12, y esto no nos gusta, pero es importante cómo lo resalta el libro de Proverbios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Hay corrección de parte de Dios cuando nos alejamos de sus mandamientos. Es necesario. Al principio no lo entendemos
Claro. Pero ¿a quién le gusta que lo regañen? O sea, vos tenés hijos. Claro. Yo me encuentro ahora con un hijo de 2 años también y me duele a veces tener que pegarle. Sí, sí. Me parte el alma verlo llorar, pero es necesario porque el niño no ve el marco completo. Uno de padre sí. Ya sabe que si no hace caso, las consecuencias que va a tener, y eso es lo que queremos evitar. Y Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros quizás no vemos el marco completo y Dios sí. Y para que nosotros lleguemos a alcanzar lo que Él tiene preparado, nos tiene que corregir. Lo que pasa es que, Juliano, nosotros como seres humanos nos salimos del consejo de Dios. Una rebeldía tremenda, una Entramos y inclinación al mal. salimos. Andamos así, espiritualmente hablando. Isaías capítulo 1, la Biblia nos describe cómo Dios crió hijos, los amó, los cuidó, los protegió, y al final dice que se rebelaron. No había nada bueno en ellos, dice Isaías capítulo 1, dice: hinchazón y podrida llaga se apartaron de mí, el burrito conoce a su dueño, mi pueblo no conoce a su Señor, se rebela. Entonces creo que hay una rebeldía en el corazón del ser humano, y como parte de la corrección de Dios, porque Dios jamás castiga para destrucción, jamás. Dios corrige para atraernos hacia Él. No, y recordemos, Marvin, que el objetivo de cada cristiano es cada día parecerse más a Jesús, acá en la tierra, reflejarlo a Él. Entonces, es necesaria la reprensión, es necesaria que Dios nos tire las orejas, porque es todo en busca de ese objetivo. Sí. Y lo que pasa es que la gente dice: de veras, la palabra de Dios es buena. Yo he evangelizado a mucha gente en campañas, mini campañas, hemos predicado, y la gente dice: de veras, es que como Dios no hay. O sea, ellos no descartan a Dios, pero cuando se les hace la invitación a reconocer a Dios en su vida, a Cristo en su vida, recibir el consejo de Dios y la sabiduría de Dios, en otra vez, más tardecito, fíjese que no estoy listo. Viera que el evangelio cuesta a usted. Mire, fulanito de tal estuvo 3 meses y mire, ¿para qué? Más rebelde. Entonces la gente sabe que las cosas de Dios son buenas, pero la rebeldía en el corazón de la gente hace que no reciba el consejo de Dios. Pero animamos, usted que nos está sintonizando, para que se aferre al consejo de Dios. Le va a caer bien a usted, a su familia y socialmente a nuestros gobernantes, menos dolor de cabeza. Acerquémonos al consejo de Dios. Proclamando a Jesucristo. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Damos gracias a Dios porque estamos trabajando la serie Los Proverbios de Salomón. Para ello tenemos que ir al libro de Proverbios. Con Juliano fuera de cámaras estábamos hablando de que si tan solo atendiéramos el libro de Salomón, nos ahorraríamos un sinfín de problemas. Sin embargo, estamos replicando lo que más o menos 9 siglos antes un hombre llamado Salomón, escribiendo 3000 proverbios y 1005 cantares, según lo registra el libro de Reyes. Notamos que este hombre plasmó un conocimiento tremendo. Proverbios, capítulo 8, verso 1 al 5 nos habla acerca de la sabiduría. Personificando la sabiduría, nos menciona la Biblia de la siguiente manera: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Y sigue el proverbista acá hablándonos acerca de la sabiduría como una persona hablándole a la gente, como quien dice: atiendan el consejo porque nos cae bien. Personificada, como decís vos, es como que la sabiduría nos busca a nosotros cuando nosotros tendríamos que buscarlo a ellos, sí, ¿verdad? Claro. Y realmente, o sea, ese debe ser nuestro principal interés, ir atrás de la sabiduría, no que... Y me llama la atención en el versículo 14: conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y sigue narrando
el proverbista Salomón, y nos habla que la sabiduría ya habitaba en la creación. No se había creado nada y la sabiduría ya estaba dentro de la divinidad. Tremendo. Desde el principio de las cosas. Desde el principio de las cosas. Y en este sentido, Juliano, yo creo que nos vienen los puntos de reflexión. ¿Qué puntos de reflexión podríamos dar en una sociedad que se corrompe, en una sociedad donde no reina muchas veces la justicia, hay asesinatos, hay secuestros, hay un sinfín de cosas dentro de la sociedad? ¿Qué puntos de reflexión podríamos dar? Yo creo que en primer lugar, obviamente hablar de cambios sociales es algo, de un momento a otro, por así decirlo, es algo difícil. Creo que nosotros mismos, poner en práctica todo lo que estamos viendo ahora en esta serie, la sabiduría, ponerla en práctica nosotros mismos y con nuestro ejemplo poder demostrar y generar una ola, generar un contagio en aquellas personas, como hablábamos durante el programa, porque resultados hay. Siempre que caminemos bajo el temor de Dios, Dios nos va a bendecir y vamos a estar reflejando una cosa distinta contra corriente o contra la cultura que la sociedad nos quiere imponer. Definitivamente, mi punto de reflexión sería para la audiencia, para los gobernantes. Si algo clamamos a Dios, y la Biblia así lo respalda, es orar por nuestras autoridades, pero también de alguna manera que nuestros gobernantes o quienes están formando en diferentes campos y que lo van a ocupar a nivel social tengan el temor de Dios. Porque cuando hay el temor de Dios se aplican los procesos debidamente. Creo que el ser humano por naturaleza está inclinado al mal, pero cuando vienen al conocimiento de Dios, vienen a Cristo Jesús, lo reconocen en todos sus caminos, el ser humano cambia, se humaniza, la sociedad se humaniza. Pero cuando nos desviamos del camino de Dios, los procesos son muy difíciles, hay una corrupción tremenda, la impunidad, no hay procesos sanos y creo que la familia se va devastando. Y en ese sentido, Juliano, ¿cuál sería el punto de reflexión para la familia? Pues nosotros como hombres, como sacerdotes, como la Biblia dice, creo que tenemos que ser los que tenemos que perseguir justamente el poner en práctica los consejos de Salomón para poder guiar a nuestra esposa, a nuestros hijos de la manera adecuada, de la manera correcta y que vean en nosotros justamente seriedad, ¿verdad? Para poder demostrarles, no solamente de palabras, sino con nuestras acciones, lo que Dios espera de los hombres, de los papás, de los esposos y por ende de la familia. Y en un plano educativo yo quisiera llevar también mi punto de reflexión. No te alejes del conocimiento de Dios. El conocimiento, claro, va a aumentar en algún campo donde te estás formando, desarrollando como profesional, pero a mí me encanta ver profesionales que tienen el temor de Dios, porque lo hacen tan atinadamente y no olvidan el consejo de Dios. Recuerden que la inteligencia es diferente a la sabiduría. Muchos utilizan la inteligencia para el mal, pero la sabiduría siempre nos va a llevar a respetar a Dios y de considerar los caminos del Señor. Juliano, gracias por atender la invitación. Un saludo final para quienes están en sintonía del programa Punto de Reflexión. No, gracias Marvin, gracias, siempre es un placer compartir y más hablar de la palabra de Dios, poder enriquecernos no solo nosotros mutuamente, sino también con los televidentes, ¿verdad? Estamos todos en el proceso de cada día parecernos más a Jesús, así que caminar todos juntos en esa dirección. Así que sos siempre bienvenido al programa Punto de Reflexión. Gracias, los medios Marvin. de comunicación que están disponibles, Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, a tus niños de igual manera. A usted que nos está sintonizando, Dios los bendiga. Como deseamos que la palabra de Dios, la sabiduría de Dios y el consejo de Dios prevalezca en su corazón, en su familia. Dios bendiga a los gobernantes que nos están sintonizando. De todo corazón, oramos por ustedes. Así es. Y que la palabra sea una prioridad para ustedes. Vivimos en una cultura cristiana desde que se fundó o se independizó Guatemala. Siempre ha reinado de alguna manera el cristianismo desde una perspectiva de la religión oficial. El evangelio que vino también a Guatemala a través del presidente Justo Rufino Barrios en este sector de Oriente. La iglesia Amigos, que ha sido una luz del evangelio, brillando con la sabiduría de la palabra de Dios. Y por eso es que Chiquimula ha florecido, por los valores que se han sembrado a partir del evangelio y cómo las familias se han desarrollado. Así que Dios los bendiga. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión, agradeciéndote siempre por la invitación atendida. Gracias, Bendiciones para todos.
Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.